Hola a todos los niños y niñas que están viendo este video. Bienvenido a una nueva clase de lenguaje y comunicación para estudiantes de sexto básico. Para los que se vienen recién incorporando, me presento. Yo soy la profesora Camila y soy quien los va a acompañar a lo largo de esta sesión y de las siguientes en su aprendizaje de la asignatura. Quisiera comenzar, como siempre, dando algunas recomendaciones para que tengamos una clase fructífera. En primer lugar, quisiera solicitarles, si gustan, que se ubiquen en algún lugar de su casa en el que se encuentren cómodos y tranquilos, donde no sean interrumpidos y así distraigan de esta sesión y ustedes tampoco interrumpan al resto de las personas que están en su casa las actividades que están haciendo, ¿verdad? Entonces, ubíquense en un lugar donde puedan estar tranquilos para que tengan toda la atención puesta en la clase y no distraigan su concentración. Aparte de eso, les voy a pedir que ese lugar en el que se van a ubicar sea un lugar con una luz suficiente que no les nuble la pantalla de su computadora o de su celular y que tampoco sea tan baja para que puedan ver lo que están escribiendo en su cuaderno. Respecto a lo último, es importante, chicos, chicas, que tengan un cuaderno, sobre todo en la clase de hoy, porque van a haber elementos que deben sí o sí anotar para poder recordarlos, para poder registrarlos en su memoria, ¿sí? Entonces, dicho esto, recordar también, por si se vienen recién incorporando, que estamos trabajando en la unidad 2 y vamos en la quinta sesión de la unidad 2. Y la unidad 2 hace referencia al género lírico. Entonces, comencemos. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer y aplicar lenguaje figurado, ¿sí? Como siempre, antes de entrar al contenido duro de la clase, recordar nuestro esquema, ¿sí? Que estamos trabajando en los textos literarios. Para los que vienen llegando, se están incorporando recién, les cuento. Estamos trabajando con este esquema del árbol, ¿sí? Que nos permite clasificar los textos que vamos trabajando y así poder visualizar dónde estamos, ¿sí? ¿Qué estamos estudiando ahora? ¿Qué voy a estudiar después? Etcétera. Ahora estamos trabajando con los textos líricos, ¿sí? La unidad 1 estuvimos con los textos narrativos y ahora con los textos líricos, pero ambos se encuentran en la clasificación de textos literarios. Entonces, vamos a la clase de hoy. Antes de comenzar, obviamente, recordaron lo que era campo semántico. Recuerden que campo semántico es lo que vimos en la clase anterior y hace referencia a este conjunto de palabras que en algún rasgo de su definición, de su significado, van a tener algo en común. Por ejemplo, antes de eso vimos que la semántica era el significado de las palabras, ¿cierto? Y o de las expresiones. Y que el campo semántico entonces era un grupo de palabras que sus significados se relacionan entre sí. Recalcar que puede ser el significado completo o puede ser un rasgo de este significado el que se relaciona con otro concepto, ¿ya? Recuerden que pusimos el ejemplo en la clase anterior pusimos el ejemplo de el postre, que era el campo semántico. ¿Cuál era el campo semántico de postre? Y dijimos que estaba el pay de limón, la jalea, el kuchen, la manzana, el flan, ¿sí? Entonces, cuando te preguntan cuál es el campo semántico de X concepto, tú vas a poder reconocer diferentes conceptos pequeños que se relacionan en algo que los vincula con este concepto, ¿ya? Entonces, el campo semántico de postre era toda esa variedad de dulces que yo les expliqué. Luego leímos un poema donde el campo semántico era la naturaleza, porque el poema hablaba de los cerros, de la luna, de la niebla, ¿sí? Todos elementos característicos de la naturaleza. Entonces, reconocer el campo semántico nos va a permitir comprender mejor aún el tema de nuestro poema, ¿sí? Y la clase de hoy vamos a reconocer un nuevo elemento, una nueva característica del género lírico que también va a contribuir a facilitarnos la interpretación de estos poemas. Y es el lenguaje figurado.
Primero, por lenguaje figurado, ¿lo han escuchado antes? ¿A qué se referirá lenguaje figurado? Lenguaje figurado se refiere a una idea o concepto que expresa otra idea o concepto, ¿ya? Es diferente al lenguaje literal que expresa el significado real del concepto. O sea, tenemos el significado literal, el que dice las cosas tal cual son, el que encontramos, por ejemplo, en las noticias, cuando vamos al médico, cuando llevamos a nuestro animal al veterinario. Ahí tenemos lenguaje literal, porque nos dicen las cosas tal cual son y no nos deja abierta ninguna interpretación, ¿sí? En cambio, el lenguaje figurado no dice las cosas tal cuales son, es más bien simbólico y sí está abierto a la interpretación, ¿ya? A que nosotros podamos interpretar. Y el segundo aspecto dice que el lenguaje figurado se suele utilizar una expresión similar a la palabra o idea de la que se quiere tratar. Por ejemplo, las perlas de tu boca. Es decir, el lenguaje figurado, muy parecido al campo semántico, ¿cierto? Nos va a dar una expresión similar a otra expresión, ¿ya? O un concepto similar a otro concepto. Y esta construcción del lenguaje figurado que nos permite interpretar, que va a expresar una idea a través de otra, podemos hacerlo a través de las figuras literarias, que además permiten embellecer el lenguaje. Figuras literarias, entonces, ¿cuáles son? ¿Qué figuras literarias ustedes conocen? ¿Habían escuchado antes sobre esto, cierto? En quinto básico ustedes aprendieron algunas figuras literarias. ¿Cuáles conocen? Veamos. Yo, les cuento que figuras literarias son muchas, pero sin embargo nosotros vamos a revisar solo unas pocas, ¿sí? Más adelante, a medida que ustedes vayan subiendo de nivel, van a ir conociendo más figuras literarias. Por lo pronto, trabajaremos la clase de hoy con hipérbole, metáfora, personificación y comparación, ¿ya? Acá ahora vamos a empezar a explicar qué es cada una de estas figuras literarias y les sugiero que anoten lo que significa, porque a veces puede que se confundan en los significados de cada una, ¿ya? Comencemos con la hipérbole. La hipérbole es una exageración de un hecho o circunstancia. Cuando nos preguntan qué es la hipérbole, es tan fácil como responder: la hipérbole exagera. Punto. La hipérbole exagera lo que quiere decir. Veamos el ejemplo. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. O sea, le duele aquí al costado, ¿cierto? Y lo dice, me duele mucho el costado, pero tanto le duele el costado que hasta respirar le duele. Y eso es difícil, ¿cierto? Que la respiración te duele es difícil, como que no es común. Pero para exagerar su dolor, para que podamos entender cuán fuerte es el dolor, nos dice que le duele hasta el aliento, ¿sí? Otro ejemplo de hipérbole sería, por ejemplo, este es el perrito más lindo del mundo. Cuando tenemos nuestra mascota, cuando recién llegó un perrito, una perrita, y la vemos y ¡ay! Esta es la más linda del mundo. Eso es una exageración, ¿verdad? Porque no tenemos cómo saber si es la más linda del mundo. No sabemos si es verdad o no. Es solamente una exageración. Vamos con la siguiente. Metáfora. La metáfora quiere decir que el significado de una idea o de un concepto se traslada a otro bajo una relación de semejanza entre ambos. Es decir, un concepto y otro concepto se comparan porque tiene algo que puede realizar esta semejanza, esta similitud entre ambos. Por ejemplo, nubes de algodón. ¿Qué quiere decir nubes de algodón? Exacto. Nosotros conocemos el algodón, ¿verdad? El algodón es este material blanco, blandito, ¿cierto? Como esponjoso. Y cuando nos dicen nubes de algodón, entonces pensamos que la nube
debe ser blanquita y que se ve como esponjosa, ¿verdad? Tal como un algodón. Dientes de perla. ¿Qué quiere decir dientes de perla? Exactamente. Dientes de perla quiere decir que sus dientes son redonditos y blancos como las perlas, porque las perlas son redondas y blancas, ¿cierto? Y está haciendo una comparación entre los dientes y las perlas. Pero no hace esta comparación explícita. No dice los dientes como las perlas, sino que dice que los dientes son de perla. ¿Sí? Y por último, tus abrazos son un golpe de alegría. O sea, está comparando el golpe de alegría con sus abrazos. Quiere decir que esa persona que da abrazos entrega mucha alegría, ¿sí? A quien está siendo abrazado. ¿Comprendemos un poco a qué se refiere metáfora? Relación de semejanza entre dos conceptos. Personificación. La personificación es cuando se le atribuyen características humanas a cosas que no las tienen. ¿Sí? Por ejemplo, los árboles susurraban con el viento. En este ejemplo, si se dan cuenta que lo estoy señalando, dice que los árboles susurraban. ¿Qué es susurrar? Cuando uno hace, ¿cierto? Cuando habla como despacito. Y susurraban con el viento. ¿Los árboles pueden susurrar? No, ¿verdad? Porque eso es algo que hacemos los humanos. Sin embargo, se dice que susurraban con el viento. Esto quiere decir que quizás cuando el viento pasaba y chocaba con las hojas, se pareciera como un susurro, ¿cierto? Este sonido que hace el viento a chocar con las hojas podría ser como un susurro. Y por eso se compara a los árboles, o sea, por eso se dice que los árboles susurraban, porque es cuando se junta el viento con el árbol, se produce un sonido que pareciera un susurro. La casa, ahí debería haber sido C, no D. La casa se quejaba por la edad. ¿Qué quiere decir que la casa se quejaba por la edad? Exacto, podríamos decir que la casa está vieja, ¿verdad? Porque se estaba quejando. Y quejarse no es una característica de una casa, porque la casa es un objeto muerto, ¿cierto? No habla, no tiene ninguna característica humana, ¿cierto? Y sin embargo, aquí se le está atribuyendo una característica que es quejarse, que no es típico de las casas. Vamos con la última de hoy. Comparación. La comparación, como dice acá en la definición, es una semejanza entre dos conceptos o ideas a través de las palabras como, tal como, cual y o igual que, entre otros. Niños, niñas, la comparación es similar a la metáfora, pero si se dan cuenta acá, la diferencia es que esta comparación es explícita. Dicen, eres como esto. Esto se parece a esto otro como, tal como. Veamos el ejemplo. Tiene 11 años y es tan alto como su padre. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se está comparando a un niño con su padre según la altura, ¿cierto? Y se hace explícito a través de la palabra como. Siguiente ejemplo. Mi tía es más anticuada que mi madre. Se está comparando a la tía con la madre, ¿cierto? Según el nivel de anticuada que son cada una. A esto se refiere la comparación, cuando se comparan explícitamente dos conceptos, dos elementos, dos cosas. Bueno, ahora que le hemos revisado las 4, vamos a hacer una actividad en la que ustedes van a reconocer la figura literaria del verso o de los fragmentos que yo les ponga. Primer fragmento, sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué quiere decir sonrisa de oreja a oreja? Imagínenlo que la sonrisa empieza acá
y termina acá, por lo que es una sonrisa muy grande. ¿Qué figura literaria encontramos acá? Veamos, hipérbole, muy bien. ¿Por qué es hipérbole? Porque está exagerando, ¿verdad? Está exagerando la alegría de esa persona al decir que su sonrisa es tan grande, o sea, su alegría es tan grande que sonríe de oreja a oreja, o sea, una sonrisa gigante. Vamos con el siguiente ejemplo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí. Quizás sus padres, sus tíos, sus abuelos van a reconocer este fragmento, estos versos. Son muy conocidos de hace unos años atrás. Tus labios de rubí, de rojo carmesí. ¿Qué figura literaria encontramos en esta? Labios de rubí, de rojo carmesí. Metáfora, ¿verdad? Porque se está comparando los labios con un diamante, ¿cierto? Con el rubí, que es rojo, entonces se dice que sus labios son rojos. Metáfora. Siguiente. Lloran las rosas porque no puedo estar sin ti y lloran celosas de que no quieras ya venir. ¿Qué figura literaria encontramos en estos versos? Exactamente, la figura literaria que encontramos en este verso es personificación. ¿Por qué es personificación? Exacto, porque nos está diciendo que las rosas, es decir, las flores, estas flores rosas, están llorando. Algo que no es característico de las rosas, porque las rosas no lloran, ¿verdad? ¿Quiénes lloran? Las personas y los animalitos. Y dice que las rosas lloran y que las rosas están celosas. O sea, características que no son propias de ese objeto porque ese es un objeto sin estas características humanas. Vida tienen, pero no como nuestra vida. ¿Sí? Personificación, muy bien. Y por último, el último ejemplo, como un cuchillo en la mantequilla, entraste en mi vida cuando me moría. ¿Qué figura literaria hay en estos versos? Exactamente, la figura literaria que hay en estos versos es comparación. ¿Pero por qué? Exacto, porque está comparando la acción de enterrar un cuchillo en la mantequilla con una persona que entró a la vida de otra, ¿cierto? A través de la palabra como. Es decir, ¿cómo es esto? ¿Cuál es esta acción? Cuchillo en la mantequilla. Como un cuchillo en la mantequilla. Es que entró fácil, puede ser, ¿cierto? Entró fácil a su vida. ¿Entraste a mi vida tan fácil? Eso está comparando, que entró a su vida como entra el cuchillo en la mantequilla. Es decir, fácil. Bueno, entonces, niños, niñas, las clases del día de hoy espero que les haya gustado. Trabajamos lo que es lenguaje figurado y específicamente figuras literarias, tal como la personificación, la comparación, la hipérbole y la metáfora. Recuerden que la personificación es atribuirle características humanas a objetos que no tienen estas características. La comparación es hacer una similitud entre dos objetos de manera explícita, es decir, dejando claro que es una comparación usando palabras como, tal como, más que, igual que, etc. La hipérbole, que es una exageración de un hecho, una circunstancia de algo. Y la metáfora, que es establecer una relación de semejanza entre dos o más conceptos. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy vimos lenguaje figurado, 4 figuras literarias
Y la clase siguiente veremos 4 figuras más. Espero que haya quedado claro y hayan tomado apuntes. Si hay algo que no les quedó muy claro, pueden retroceder el video. Si no alcanzaron a notar algo, también pueden retroceder el video hasta la diapositiva que ustedes quieren volver a revisar. Y eso. Espero que tengan un lindo día y nos vemos la próxima sesión.